Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento 1984, capítulo 1, parte 3. Winston estaba soñando con su madre. Debía de tener unos 10 u 11 años cuando desapareció su madre. Era una mujer alta, elegante, más bien callada, de movimientos lentos y precioso cabello rubio. A su padre lo recordaba de manera más vaga, como un hombre moreno y delgado, vestido siempre pulcremente de negro. Winston recordaba sobre todo la suela finísima de sus zapatos de su padre, y con gafas. Era evidente que los dos debieron de ser engullidos por una de las primeras grandes purgas de los años 50. En ese momento su madre estaba con su niña pequeña en brazos, por debajo de donde él se encontraba. Winston apenas recordaba a su hermana, solo a un bebé pequeño y débil, siempre silencioso y de ojos muy grandes y despiertos. Ambas lo estaban mirando. Se hallaban en algún lugar subterráneo, en el fondo de un pozo, por ejemplo, o una tumba muy profunda, que cada vez se alejaba más de él. Era el salón de un barco que se hundía, y las dos lo miraban a través del agua, oscura. Aún había aire en el salón, todavía podían verlo, y él a ellas, pero seguían hundiéndose en las verdes aguas que de un momento a otro las cubrirían para siempre. Él estaba al aire libre, mientras a ellas se las tragaba la muerte, y si estaban ahí abajo, era porque él estaba arriba. Winston lo sabía, y ellas también, y por la expresión de su cara, era evidente que así era. No vio ningún reproche en su rostro ni en su corazón, solo la conciencia de que debían morir para que él pudiera seguir con vida, y de que esto formaba parte del orden inevitable de las cosas. No recordaba lo que había ocurrido, pero en su sueño supo que de algún modo su madre y su hermana habían sacrificado su vida por él. Era uno de esos sueños que, pese a conservar un ambiente onírico característico, son una continuación de la propia vida intelectual, y en los que uno comprende hechos e ideas que siguen pareciendo nuevos y valiosos después de despertar. Winston reparó de pronto en que la muerte de su madre, hacía casi 30 años, había sido trágica y triste de un modo que ya no era posible. Intuyó que la tragedia pertenecía al pasado, a una época en la que aún había intimidad, amor y amistad, y en la que los miembros de una familia se apoyaban unos a otros, sin necesidad de tener un motivo. El recuerdo de su madre le atormentaba porque había muerto queriéndolo, cuando él era demasiado joven y egoísta para corresponderle, y porque de algún modo que él no acertaba a recordar, se había sacrificado por una idea de la lealtad que era privada e inalterable. Cosas así ya no podían ocurrir hoy. Ahora había miedo, odio y dolor, pero no emociones dignas ni penas complejas o profundas. Todo eso le pareció ver en los grandes ojos de su madre y su hermana,
que lo miraban a través de las aguas verdes a cientos de brazas de profundidad, mientras seguían hundiéndose. De pronto se vio de pie de un montículo cubierto de hierba, una tarde de verano en la que los rayos oblicuos del sol doraban el suelo. El paisaje que estaba contemplando aparecía con tanta frecuencia en sus sueños que nunca estaba seguro de si lo había visto o no en el mundo real. Cuando pensaba en él, estando despierto, lo llamaba el país dorado. Era un prado viejo y mordisqueado por los conejos, atravesado por un sendero y con alguna topera aquí y allá. En el seto descuidado que había al otro lado del prado, las ramas de los olmos se cimbreaban levemente con la brisa y el follaje se estremecía como el cabello de una mujer. Cerca de allí, aunque no pudiera verlo, había un río lento y cristalino, donde los mújules nadaban en las pozas a la sombra de los sauces. La chica de cabello oscuro corría hacia él a través del prado. Con un rápido movimiento se quitó la ropa y la echó desdeñosa a un lado. Su cuerpo era blanco y suave, pero no despertó en él ningún deseo. De hecho, apenas la miró. Lo que le abrumó en ese instante fue su admiración por el gesto con que se había despojado de la ropa. Esa gracia y despreocupación parecieron aniquilar toda una cultura y todo un sistema de pensamiento, como si el hermano mayor, el partido y la policía del pensamiento pudiesen reducirse a la nada con un sencillo movimiento del brazo. También esto era un gesto de otra época. Winston despertó con la palabra Shakespeare en los labios. La telepantalla estaba emitiendo un silbido desquiciante que continuó sonando 30 segundos. Eran las 07:15, hora de despertarse de los empleados de las oficinas. Haciendo un esfuerzo, Winston se levantó de la cama, desnudo, porque un miembro del partido exterior recibía solo 3,000 cupones de ropa al año, y una pijama eran 600. Se puso una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos que habían tirado sobre una silla. Los ejercicios gimnásticos empezarían en 3 minutos. Justo después, se dobló con un violento ataque de tos que casi siempre le daba después de levantarse. Se le vaciaron tanto los pulmones que, para empezar a respirar otra vez, tuvo que tumbarse de espaldas y dar unas profundas bocanadas. Las venas se le habían hinchado con el esfuerzo y la nariz empezó a picarle. Grupo de 30 a 40, ladró una penetrante voz de mujer. Grupo de 30 a 40. Ocupad vuestro sitio, por favor. De 30 a 40. Winston se puso en posición de firmes delante de la telepantalla, donde había aparecido ya la imagen de una joven, escuálida, pero musculosa, vestida con una blusa y unas zapatillas deportivas. Flexionad y extender los brazos, dijo con voz seca. Contad conmigo. 1, 2, 3, 4. Vamos, camaradas, un poco más de entusiasmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El dolor del acceso de tos no había disipado la impresión causada por el sueño en la imaginación de Winston, y los movimientos rítmicos de los ejercicios contribuyeron en cierto modo a reforzarla. Mientras extendía los brazos mecánicamente adelante y atrás, sin perder la expresión de alegría que se consideraba apropiada durante los ejercicios gimnásticos, se esforzó por recordar aquel oscuro periodo de su primera infancia. Era muy difícil. Más allá de los años 50,
todo estaba borroso, sin registros externos en los que basarse. Incluso el perfil de su propia vida perdía nitidez. Recordaba acontecimientos cruciales que tal vez no hubiesen sucedido, detalles e incidentes aislados, aunque sin poder recobrar su ambiente, y largos periodos en blanco a los que no se podía asignar nada. Entonces, todo había sido distinto, incluso los nombres y las formas de los países. La Franja Aérea 1, por ejemplo, no se llamaba así, sino Inglaterra o Gran Bretaña, aunque estaba seguro de que Londres siempre se había llamado Londres. Winston no recordaba ningún momento en el que su país no hubiese estado en guerra, aunque era evidente que había habido un largo periodo de paz en su infancia, porque uno de sus primeros recuerdos era un ataque aéreo que había cogido a todo el mundo por sorpresa. Quizá fuese cuando cayó la bomba atómica en Colchester. No recordaba aquel ataque aéreo concreto, aunque sí la mano de su padre cogida a la suya mientras bajaban a toda prisa a un lugar subterráneo por una escalera de caracol que resonaba con sus pisadas y que le cansó tanto las piernas que empezó a lloriquear y tuvieron que detenerse a descansar. Su madre le seguía muy atrás con movimientos soñolientos. Llevaba en brazos al bebé, aunque tal vez fuese solo un hato de mantas. No estaba seguro de que su hermano hubiese nacido ya. Por fin llegaron a un sitio ruidoso y abarrotado que resultó ser una estación del metro. Había gente sentada sobre las losas de piedra del suelo, mientras otros se apretaban en literas metálicas. Winston, su madre y su padre encontraron un sitio en el suelo, al lado de una pareja de ancianos que se acurrucaban en una litera. El hombre llevaba un pulcro traje de color oscuro y una gorra de tela sobre el cabello cano. Tenía el rostro rubicundo y los ojos azules y lacrimosos. Apestaba a ginebra. Parecía exudarla por la piel en lugar de sudor. Y cualquiera habría dicho que lo que brotaba de sus ojos también era ginebra. Pero, aunque estuviese un poco borracho, su dolor era genuino e insoportable. Winston supuso de un modo infantil que acababa de ocurrirle algo imperdonable, que no tenía remedio. También le pareció saber lo que era. Alguien a quien amaba aquel anciano, tal vez una nieta pequeña, había muerto. Cada pocos minutos el hombre repetía: no deberíamos habernos fiado de ellos, te lo dije. ¿Lo recuerdas? Eso nos pasa por fiarnos de ellos. Te lo había dicho. No deberíamos habernos fiado de esos cabrones. Pero Winston no recordaba quiénes eran esos cabrones de los que no deberían haberse fiado. A partir de esa época, la guerra había sido incesante, aunque, para ser precisos, no se había tratado siempre de la misma guerra. Varios meses de su infancia había habido confusos combates callejeros en el propio Londres, y algunos los recordaba con mucha claridad. Pero reconstruir la historia de aquel periodo y decir quién luchaba con quién en cada momento habría sido totalmente imposible, puesto que no había registros escritos y nadie hablaba más que de la situación presente. En aquel momento, por ejemplo, en 1984, si es que estaban en 1984, Oceanía estaba en guerra con Eurasia y era aliada de Asia. En ningún foro público ni privado se admitía jamás que las tres potencias se hubiesen alineado. Nunca,
de otro modo. En realidad, Winston sabía muy bien que apenas hacía 4 años que Oceanía había estado en guerra con Asia y aliada con Eurasia. Pero eso era solo un jirón de conocimiento furtivo que tenía porque su memoria no estaba controlada del todo. Oficialmente el cambio de aliados no había sucedido nunca. Oceanía estaba en guerra con Eurasia y por tanto Oceanía siempre había estado en guerra con Eurasia. El enemigo de cada momento representaba siempre el mal absoluto. Y de ahí se deducía que cualquier pacto pasado o futuro con él fuese inconcebible. Lo más terrible, reflexionó por enésima vez mientras echaba doloridos los hombros hacia atrás. Estaba girando el cuerpo por la cintura con las manos en las caderas, un ejercicio que suponía que era beneficioso para los músculos de la espalda. Lo más terrible era que cabía la posibilidad de que todo fuese cierto. Si el partido podía echar mano al pasado y decir de este o aquel acontecimiento nunca ocurrió, era mucho más aterrador que la mera tortura y la muerte. El partido afirmaba que Oceanía jamás había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia apenas 4 años antes, pero existía ese conocimiento, solo en su propia conciencia, que en cualquier caso pronto sería aniquilada. Y si todos aceptaban la mentira impuesta por el partido, si todos los archivos contaban la misma mentira, la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. Quien controla el pasado, decía la consigna del partido, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Y aún así, el pasado, a pesar de ser alterable por naturaleza, nunca había sido alterado. Lo que era cierto hoy, lo había sido siempre, y lo sería hasta el fin de la eternidad. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias sobre tu propia memoria. Lo llamaban control de la realidad y en nueva lengua, doble piensa. Descanso, graznó la instructora en tono un poco más cordial. Winston bajó los brazos y llenó los pulmones de aire muy despacio. Su imaginación se deslizó por el laberíntico mundo del doble piensa. Saber y no saber. Tener plena conciencia de algo que sabes que es verdad y al mismo tiempo contar mentiras cuidadosamente elaboradas. Mantener a la vez 2 opiniones, sabiendo que son contradictorias y creer en ambas. Utilizar la lógica en contra de la lógica. Repudiar la moralidad en nombre de la moralidad misma. Creer que la democracia era imposible y que el partido era el garante de la democracia. Olvidar lo que hacía falta olvidar y luego recordarlo cuando hacía falta, para luego olvidarlo otra vez. Y por encima de todo, aplicar ese mismo proceso al propio proceso. Esa era la mayor sutileza, inducir conscientemente a la inconsciencia y luego, una vez más, volverse inconsciente en el acto de hipnosis que acabas de realizar. Incluso la comprensión del término doble piensa implicaba el uso del doble piensa. La instructora había vuelto a decirles que se pusieran en posición de firmes. Y ahora veamos quiénes pueden tocarse la punta del pie, dijo con entusiasmo. Flexionen desde las caderas, por favor, camaradas. 1, 2, 1, 2. Winston odiaba aquel ejercicio que hacía que le doliera desde los talones hasta las nalgas y a menudo acababan causándole
otro acceso de tos. Sus meditaciones perdieron su calidad en parte placentera. El pasado, reflexionó, no solo había sido alterado, sino destruido. Pues, ¿cómo establecer el hecho más evidente cuando no había ninguna otra prueba de tu propia memoria? Intentó recordar en qué año había oído hablar por primera vez del hermano mayor. Debió ser en los años 60, aunque era imposible estar seguro. Por supuesto, en la historia del partido, el hermano mayor aparecía como líder y guardián de la revolución desde sus primeros días. Sus logros habían ido retrasándose en el tiempo hasta hacerlos extensivos al mundo casi mítico de los años 30 y 40, cuando los capitalistas, con sus extraños sombreros cilíndricos, todavía conducían por las calles de Londres en coches grandes y relucientes o en carruajes tirados por caballos con ventanillas de cristal. Era imposible saber hasta qué punto esta leyenda era cierta o inventada. Winston no recordaba ni siquiera la fecha en que había cobrado existencia el partido. No creía haber oído la palabra Socing antes de 1960, aunque era posible que el nombre en vieja lengua, es decir, socialismo inglés, hubiese sido corriente antes. Todo se fundía en una neblina. A veces podía estar con una mentira palmaria. No era cierto, por ejemplo, que, como se decía en los libros de historia, el partido hubiese inventado el aeroplano. Winston recordaba haber visto aeroplanos desde su más tierna infancia, pero era imposible demostrarlo. Nunca había pruebas. Solo una vez en toda su vida había tenido en sus manos una prueba documental inequívoca de la falsificación de un hecho histórico. Y en aquella ocasión, Smith, gritó la voz enfadada desde la telepantalla. 6079 Smith W. Sí, tú. Flexiónate más, por favor. Puedes hacerlo mejor. No te estás esforzando. Más, por favor. Así está mejor, camarada. Y ahora descanso todo el mundo. Y fijaos bien. Un repentino sudor ardiente le había cubierto todo el cuerpo a Winston. Su rostro siguió totalmente inescrutable. Nunca muestres desánimo. Nunca muestres enfado. El más leve parpadeo podría delatarte. Se quedó observando cómo una instructora lavaba los brazos sobre la cabeza y no podía decirse que con gracia, aunque sí con notables pulcritud y eficiencia. Se flexionaba y se cogía los dedos de los pies. Ahí tenéis, camaradas. Así es como quiero verlos hacerlo. Fijaos otra vez. Tengo 39 años y he tenido 4 hijos. Mirad, volvió a flexionarse. Veis que no estoy doblando las rodillas. Si queréis, podéis hacerlo, añadió mientras se incorporaba. Cualquiera que no haya cumplido los 45 es perfectamente capaz de tocarse la punta de los dedos. No todos tenemos el privilegio de combatir en el frente, pero al menos podemos mantenernos en forma. Recordar a nuestros muchachos en el frente Malabar y a los marineros en las fortalezas flotantes. Pensar en todo lo que tienen que soportar. Y ahora volver a intentarlo. Eso está mejor, camarada, mucho mejor, añadió en tono alentador, mientras Winston, con un violento estirón, conseguía tocarse la punta de los pies por primera vez en varios años, sin doblar las rodillas.
Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.